Gracias, hermanos. Así puestos de pie, por favor, busquen en sus Biblias Colosenses y le vamos a dar lectura al capítulo 4 de los versículos 7 al 18. Colosenses capítulo 4 de los versículos 7 al 18. Y le vamos a dar lectura de manera alternada. Los hermanos que están a mi derecha le van a dar lectura al versículo 7. Esta línea, de esta línea para acá, los hermanos empiezan los versículos nones y de este lado los versículos pares. ¿Ok? Colosenses capítulos 4 de los versículos 7 al 18. Y dice así la palabra de Dios: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotras, hacedlo también que sea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la veáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Amén. Dice el versículo 12, la segunda parte, dice: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Le dejo el tiempo a nuestros hermanos del grupo de alabanza. No sé, quiero hacerlo notar, hermanos, no sé si ustedes ya lo habrán notado, pero ahí ya está la cosa esta, que no sé cómo se llama, que por si ustedes no lo habían notado, ya cantan más bonito. Y si alguno de ustedes siente que no canta más bonito, aquí están. Fue Johan, ¿no? Yo recuerdo que fue Johan y ¿quién más? Alexis. ¿Dónde está Alexis? No está Alexis, qué barbaridad. ¿Quién más? Nada más. Bueno, ellos vinieron en algún momento a la sesión de negocios y dijeron, yo estaba ahí, que íbamos a cantar más bonito. Si no cantan más bonito, es el momento de ir y reclamar. Les dejo el tiempo, hermano. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Salmo 119, 73. Ciertamente sabemos que por nuestra naturaleza es muy difícil, es imposible por nuestras propias fuerzas obedecer al Señor. Pero también sabemos que podemos ir a Él, podemos orar, leer su palabra, escuchar predicaciones
Y como Él nos hizo, Él tiene la capacidad de hacernos entender y poder obedecerle. Pero solo si nosotros tenemos un corazón dispuesto a ir a Él y pedirle cada día que nos permita ser más como Él. Entonces esta alabanza que se titula Quiero entender. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mi buen Señor para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos te pedimos que nos permita regresar, pensarte nuevamente que se trata de ti, que se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mi buen Señor para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero entonar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos te pedimos que nos permita regresar, besarte nuevamente, que se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. Amén, gloria a Dios. Habacuc 2:14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Vamos a entonar esta alabanza que se titula Será llena la tierra de su gloria.
No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar. Ciertamente esta alabanza tiene un gran mensaje, el cual pues nosotros tenemos la responsabilidad de ir y predicar a las personas acerca del Evangelio, porque nosotros tenemos ese gran regalo de saber, de tener el regalo de la vida eterna. La palabra del Señor en Isaías 6, versículo 7, 8 dice así: Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oremos al Señor para que esta sea una realidad de nuestras vidas, que donde sepamos que hay una necesidad de ir a predicar del Evangelio, de ayudar a los hermanos, de poder compartir del amor del Señor, podamos decir: heme aquí, envíame a mí. Entonemos esta alabanza que se llama Úsame. Sabes que te
tomemos el lugar con nuestro hermano. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos y le dejo el tiempo a nuestro hermano Ezequiel, que trae la palabra en esta hora. Hola, buenas tardes. Pues gracias a Dios ya nuestro hermano nos ayudó a leer el pasaje de Colosenses. Así que abrimos nuestras Biblias en ese pasaje de Colosenses 4, desde el versículo 7 al final. Y vamos a meditar en este pasaje de la palabra del Señor. Antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias por permitirnos, Señor, abrir tu palabra y meditar en ella y ver que tú nos das enseñanza para nuestra vida. Bendice, Señor, este tiempo y que sea tu Espíritu el que me guíe y sea tu Espíritu el que nos haga comprender, Señor, la verdad de tu palabra, para que cada uno de nosotros podamos tomarla y aplicarla en nuestra vida, sabiendo, Señor, que somos tus hijos y que necesitamos, Señor, pues servirte con entrega, con amor en todo nuestro ser. Gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a concluir lo que es la carta a los Colosenses y ya leímos el pasaje, el pasaje, y al final de este pasaje o al final de esta carta encontramos que el apóstol Pablo pues termina su carta haciendo mención de varios personajes que para nosotros no son muy conocidos. Son colaboradores que el apóstol realmente trabajó con ellos, hombres que poco sabemos de ellos, pero hombres que fueron muy útiles y fieles servidores dentro de la obra de Dios. Y de ellos hoy queremos tomar algunas enseñanzas para nuestra vida, podamos vernos o reflejarnos a través de ellos y poder ver nuestra vida cómo es en la obra de Dios, porque como hijos de Dios somos parte de esa obra. Y poder ver cómo estamos funcionando en esta obra, en la obra del Señor. Y vemos el apóstol que menciona en tres aspectos la vida de estos hermanos o de la iglesia. En especial, primero empieza dando una recomendación, envía a 2 hombres y da una recomendación. Posteriormente, él da un saludo para los hermanos de Colosas por parte de 6 miembros de él o 6 colaboradores de él que están allí, y al final él cierra la carta realmente haciendo una invitación para que lean la palabra, lean la carta, y no solo la lean ellos, sino que la lean la iglesia cercana, que era la iglesia de la Odisea. Y esto nos lleva a nosotros a que podamos leer la palabra, como decía nuestro hermano hace un momento, leer esa palabra de Dios que es importante y que lo fue para la iglesia de Colosas como para todos los cristianos de todos los tiempos. Así que iniciamos con esa parte de una recomendación o una encomienda y una recomendación, donde nos habla de 2 hombres, Tíquico y Onésimo. Dice la palabra desde el capítulo 4, versículo 7 a 9, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que aquí pasa os lo hará saber. El apóstol está encarcelado
Él está en Roma y ya nos ha venido hablando de realmente lo maravilloso que es ser hijos de Dios. Y nos dice al final de la carta, más o menos después del capítulo 3, acerca de los deberes cristianos y cómo debiera de verse la vida del cristiano por el hecho de tener a Cristo Jesús en su corazón. Y exhorta a la familia, a la esposa, al esposo, que tienen a Cristo como la cabeza de su hogar, a someterse a Dios y a seguir a Dios y a amar a Dios en ese estilo de vida que honra al Señor. Pero también exhorta a los siervos para que ellos puedan servir a sus amos de una manera entregada, porque al que verdaderamente sirven es a Dios. Pero también en el capítulo 4, al inicio, en el versículo 1, el apóstol Pablo también nos dice de manera muy especial que cómo tenía que ser la vida de los amos que tenían a sus siervos. Y dice en el capítulo 4, versículo 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. El apóstol Pablo le dice a aquellos que tienen siervos que les den un buen trato. Y lo maravilloso de esto que vemos es de que Pablo realmente envía a Tíquico y envía a Onésimo, que es un esclavo o que era un esclavo, lo envía para llevar esta carta. Y que estos hombres son hombres que han servido al Señor con toda entrega, dedicación. Y les pide de una manera muy especial cómo es que deben ellos recibir a estos varones de Dios. Y empezamos con Tíquico. ¿Quién era Tíquico? Bueno, lo que aquí nos dice es un colaborador del apóstol Pablo. A él no lo conocemos mucho, ni se habla mucho de él. En la misma palabra de Dios encontramos a muchos hombres que son conocidos, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como los demás apóstoles, pero especialmente Tíquico no es un hombre conocido. Sin embargo, es un hombre muy útil dentro de la obra de Dios. Él es mencionado por primera vez en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el versículo 4, el cual se une al equipo del apóstol Pablo casi al final de su tercer viaje misionero. Pablo hace 3 viajes misioneros, ¿verdad? Bueno, y en este último, el apóstol Pablo había ido a la región de Macedonia para recoger una ofrenda especial y traerla a los hermanos de Jerusalén, especialmente los hermanos pobres de Jerusalén, porque estaban en gran necesidad. Fue en este viaje donde el apóstol Pablo nos menciona a Tíquico en el libro de los Hechos 24, junto con otros que estaban con él, y que se unió al final de este viaje misionero para llevar esta ofrenda. Desde ese entonces, bueno, él estuvo con el apóstol Pablo, Tíquico, como misionero o como parte de misionero, y cuando llegaron a Jerusalén, realmente, como ustedes saben, el apóstol Pablo era perseguido por compartir el evangelio. Y cuando llegaron a Jerusalén, Pablo realmente es apresado, y al ser apresado, Tíquico está con él, cerca de él, sirviendo al Señor. Es un siervo de Dios que ha sido comisionado junto con Onésimo para llevar una carta a Colosas, pero es un hombre que no solo sirve dentro de la obra como para llevar una carta, aunque eso era muy importante porque en aquellos tiempos no existía el correo como ahora. Ahora usted manda una carta por un correo y ya está, hasta el otro lado del mundo. En aquel tiempo tenían que recorrer mucho tiempo, y enviar una carta de Roma a Colosas era una distancia muy lejana, aproximadamente de 2,000 kilómetros. Y que no había los recursos como ahora de poder ir en un avión y estar ahí en, ¿qué será? 2 horas y media, 3 horas.
No, ahí tenía que pasar mucho tiempo. Bueno, Tíquico iba a entregar esa carta, pero como decía, no solo era una persona que iba a ser usada para una carta, sino era un hombre que tenía un gran talento de Dios y podía servir dentro de la obra del Señor como siervo del Señor, predicando la palabra. Lo menciona el apóstol Pablo en la carta de Tito, capítulo 3, versículo 12. Y especialmente es cuando el apóstol le pide a Tito que venga a verlo. Tito era uno de sus hijos amados del apóstol Pablo y él deseaba que Tito viniera después de que le enviara a Tíquico, es decir, Tíquico fue a la iglesia donde estaba Tito, que era la iglesia en Creta, y entonces Tito vino al apóstol Pablo, pero fue para ministrar a esta iglesia. De tal manera que cuando usted lee ahí en el versículo 7, el apóstol Pablo le dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Un hombre que fue a atender a la iglesia en Creta. Dice Tito 3:12, cuando envié a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Cuando el apóstol Pablo, en esta ocasión, pues está en su primer encarcelamiento. Cuando el apóstol Pablo, por segunda vez, cuando el apóstol Pablo es por segunda vez encarcelado en Roma, le pide también a Timoteo que venga a verle. Y Tíquico nuevamente es comisionado y es enviado para ir a suplir en la iglesia de Éfeso, donde estaba el apóstol Pablo, Timoteo ministrando. Allí en 1 Timoteo 4:12, usted lo puede, 2 Timoteo 4:12, usted puede leer que Tíquico fue enviado a Éfeso como un hombre de confianza del apóstol Pablo, que le fue muy útil dentro de la obra, que servía para llevar la carta, pero también que podría ministrar y poder servir dentro de la iglesia, tanto ahí en Colosas, o donde iba a ir en Colosas, como podía servir al apóstol Pablo ahí en la cárcel. Pablo le dice estas palabras: amado hermano, fiel ministro y consiervo del Señor. Pablo lo miraba como un hombre realmente que era muy útil dentro de la obra. Un siervo humilde, con una disposición en su corazón de servir dentro de la obra de Dios, porque él reconocía realmente, o él hacía este servicio porque reconocía lo que Dios había hecho por él. Y si usted reconoce lo que Dios ha hecho por usted, hermano, y si usted puede valorar realmente lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, el habernos salvado y rescatado de la condenación eterna, sin duda que habrá un corazón como el de Tíquico, un corazón entregado, un corazón que sirve con gozo al Señor, un corazón que busca tener comunión con el Señor. Y Tíquico fue uno de estos hombres que fue muy útil dentro de la obra del Señor. Pero también nos habla de otro siervo que iba junto con Tíquico, y es Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Bueno, Onésimo es un cristiano convertido, un cristiano que fue convertido en la cárcel, donde el apóstol Pablo le predicó el evangelio. Antes de su conversión, Onésimo era un hombre que lo sabemos por la carta de Filemón, era un hombre que era un esclavo de Filemón, pero que como esclavo él nos dice que le robó, o por lo menos eso es lo que se sabe, que le robó, porque al final cuando Pablo lo recomienda le dice, pues si en algo te ha agraviado o te debe, cóbramelo a mí. Entonces le robó y huyó de su amo. Cuando Onésimo huye de su amo, bueno, él está expuesto
a ser encarcelado y aún morir por hacer eso, porque es un esclavo. Y cuando Onésimo huye de su amo, bueno, por su maldad también cayó en la cárcel. Pero esto que fue a la cárcel fue por la gracia de Dios. Porque ahí en la cárcel donde él llegó estaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le predica el evangelio. Y Onésimo, al escuchar el evangelio, ese mensaje de las buenas nuevas, realmente él está conmovido por su estilo de vida y su corazón es transformado por el evangelio y él se entrega al Señor. Y ahora ahí mismo en la cárcel es un siervo del apóstol Pablo y es útil dentro de la obra. Pablo envía a Onésimo porque él ve el cambio que Dios hizo en la vida de Onésimo. Hermanos, el evangelio transforma los corazones. Cuando antes Onésimo era un hombre que era un fugitivo y era un ladrón, hoy Onésimo es un siervo de Dios que es útil dentro de la obra de Dios. Porque eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Porque Dios transforma los corazones de los hombres. Porque Dios en verdad es misericordioso. De tal manera que cuando Pablo lo envía y le dice a Filemón que lo reciba, no le dice que lo reciba como su esclavo. No le dice que le trate mal. No le dice que ahora pues tiene que desquitarse y tiene que pagar todo lo que le debe, no. Sino le dice estas palabras allá en la carta de Filemón, capítulo 1, versículo 10 al versículo 18. Dice lo siguiente: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. ¿Como a quién tenía que recibir? Como si fuera el apóstol mismo. Recíbelo como a mí mismo, dice. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Se da cuenta, hermano, cómo es el corazón del cristiano? Y lo que el apóstol Pablo realmente desea en la vida de los cristianos. Aquí el apóstol le está diciendo: no le guardes resentimiento, no le guardes rencor, porque antes lo que hizo, lo hizo en su ignorancia. Ahora recíbelo como si me recibieras a mí. Y ya no lo recibas como un siervo, sino recíbelo como un hermano, porque él es un siervo muy útil dentro de la obra. Hermanos, Onésimo nos recuerda nuestra vida, de quiénes éramos antes. ¿Cómo es el hombre sin Dios? El hombre sin Dios es un hombre de mal. El hombre sin Dios, su corazón está inclinado a hacer el mal. Pero un hombre transformado por Dios es un hombre que es útil dentro de la obra de Dios para poder llevar el evangelio. Y la vida de Onésimo fue un hombre que fue transformado exactamente por el evangelio. Recuerda cómo era tu vida y recuerda cómo Dios puede cambiar esa vida y puede usarla para su gloria, porque Onésimo fue usado para eso. Qué gran bendición poder saber esto. Y después de dar esta recomendación, pudiéramos hablar más de esto, pero
en otra ocasión lo hablamos en Filemón, de esta recomendación. Entonces el apóstol Pablo nos sigue hablando y ahora nos manda un saludo de parte de sus compañeros, por lo menos de 6 compañeros que están cerca de él, y que 3 son judíos y 3 son gentiles. Y empieza a mencionarlos en el versículo 10 de Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibirle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. El apóstol nos menciona seis varones que están cerca de él, como dije, 3 judíos y 3 gentiles. Aristarco, el primero, un hombre del cual nosotros no sabemos. Sin embargo, el apóstol Pablo le llama mi compañero de prisiones. Este hombre era era ciudadano de Tesalónica, era un hombre de Tesalónica, y también se unió al equipo del apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, especialmente antes de terminar el viaje misionero. Él fue reconocido en la revuelta que se presentó en Éfeso, cuando el apóstol Pablo iba predicando la palabra de Dios, el evangelio, y cuando sacó el espíritu de esa jovencita que tenía espíritu de adivinación, y entonces Demetrio, muy enojado, quien era un hombre que construía templecillos ahí en Éfeso, templos de Diana, la diosa de Éfeso, se enojó y alborotó al pueblo y apresaron al apóstol Pablo y bueno, ahí se menciona a Aristarco. Ahí se menciona, dice en el capítulo 19 de Hechos, dice: y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ahí está Aristarco. Él se ha unido al apóstol Pablo. Él está compartiendo el evangelio. Él va con él. Pero más adelante también se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 4, junto con Tíquico, que está con él en el final de su tercer viaje misionero. Y el apóstol lo menciona realmente a él como su compañero de prisión. Este hombre realmente era un hombre que era útil dentro de la obra de Dios, de tal manera que este compañero fue útil en todo tiempo en la vida del apóstol Pablo. Él es mencionado en el capítulo 27 del libro de los Hechos, en el versículo 2, como uno de los hombres realmente que se embarcó en el viaje que dio el apóstol Pablo hacia Roma. Pero cuando él dice mi compañero de prisiones, algunos consideran que Aristarco también estuvo preso por causa del evangelio. Pero William Hendriksen nos dice que la mayoría considera que Aristarco de manera voluntaria se ofreció al apóstol Pablo para poder estar cerca de él en la prisión y servirle en lo que fuera necesario. O sea, este hombre amaba la obra de Dios, amaba a Cristo, amaba a Pablo, y de tal manera que él fue realmente con el apóstol Pablo y de manera voluntaria fue a servirle
dentro de la prisión. Y ahí estaba con él, gozándose en el Señor con el apóstol, porque estaban llevando la palabra de Dios y estaban llevando el evangelio y sufriendo por causa del evangelio, pero que fue un hombre muy útil dentro de la obra, de tal manera que está considerado dentro de los que le consolaban el corazón al apóstol Pablo. Ahí en 2 de Corintios 2:14 dice: mas Dios, gracias al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar olor de su conocimiento. Aristarco y Pablo iban predicando el evangelio como un equipo junto con los demás hermanos, pero un hombre que dedicó su vida para estar cerca del apóstol y servir y compartir el evangelio. Un hombre que usted lo ve ahí, ese nombre, y si usted va a tener un hijo y quiere ponerle Aristarco, pues bien, ¿verdad? Pero es un hombre que no es conocido y es un hombre común y corriente, que no buscaba el reconocimiento de nadie, sino solamente buscaban servir al Señor. Era un hombre como usted y como yo. Y el apóstol Pablo era un hombre como usted y como yo y todos los demás, pero que servían de todo corazón. Tenemos a otro de estos hombres que se nos menciona, y el segundo es Marcos. Juan Marcos lo conocemos nosotros, el cual es sobrino de Bernabé. Allí mismo en el versículo 10 lo encontramos como el apóstol lo menciona, y dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibirle. Marcos es un hombre más conocido. Nosotros conocemos a Marco especialmente porque, es sobrino de Bernabé, uno de los hombres de Dios que Dios tomó. Allí en Hechos capítulo 13 dice que estaba el apóstol Pablo, la iglesia estaba orando, y el apóstol Pablo estaba ahí también, y Dios dijo por medio del Espíritu Santo que le apartaran a Saulo y a Bernabé para que pudieran servir dentro de la obra. Bernabé era un gran hombre de Dios. Bernabé era un hombre entregado al Señor, un misionero nato, podemos decir, y estaba ahí también el apóstol Pablo. Marcos es muy, muy conocido porque cuando Pablo fue comisionado con Bernabé para llevar el evangelio y salir en su primer viaje misionero, Marcos fue con ellos, pero a la mitad del camino se regresó. Y eso provocó un problema entre los hermanos. O sea, Marcos en su inmadurez, él realmente se regresó. Él dije, sí voy a servir en la obra. Pero al final, como decía un hermano, ya cuando realmente vio lo que era la obra, dijo, no, yo mejor me regreso. De tal manera que no se menciona mucho de esto en su primer viaje, pero en el segundo viaje, cuando va a salir Pablo y Bernabé para ir a predicar el evangelio, Bernabé una vez más quiere llevar a Juan Marcos. Y Juan Marcos, pues ahí está dispuesto, pero Pablo dice, no puede ir alguien que sea tan inmaduro como Juan Marcos. Y causó un problema tan fuerte entre Bernabé y Saulo que salieron en diferentes caminos. Se fue Saulo, o Pablo, más bien Pablo con Silas, y se fue Bernabé con Juan Marcos para Chipre, y ambos salieron. Por eso realmente es famoso Juan Marcos, por ese problema. Pero en este tiempo, cuando Pablo lo menciona en su carta, realmente Juan Marcos ha cambiado. Ya no era el joven inmaduro, ya es un hombre realmente, porque en el versículo 11 nos dice, en ese mismo pasaje del versículo 10 nos dice de Bernabé, dice, al cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros. Bernabé, hermano, Juan Marcos,
realmente era un hombre que fue transformado por el Señor. Un hombre que posteriormente el mismo apóstol Pablo lo nombra y le llama que allá en 1 Timoteo, 4:11, 2 Timoteo 4:11, lo nombra que Juan Marcos es un hombre que le es muy útil dentro de la obra de Dios. Un hombre que Dios transformó, un hombre que Dios cambió, un hombre que Dios usó para su obra. Pero para que él cambiara, había que pasar algunas cosas. Y dentro de esas cosas, aún el mismo disgusto que tuvo el apóstol Pablo con Bernabé y la disciplina que el apóstol Pablo aplicó en su vida, fue algo que le hizo reflexionar. Y Dios usó otros hombres junto con el apóstol Pablo que pudieran influir en la vida de Juan Marcos. Dentro de esos hombres, Dios usó a Bernabé. Bernabé era su tío, pero Bernabé tenía un corazón muy noble. Bernabé era un hombre que veía la necesidad de alguien y ahí estaba. Bernabé era el hombre que veía la necesidad de que tenía alguien que ser apoyado y ahí estaba. Entonces Bernabé nunca dejó a su sobrino Marcos, quien necesitaba ser ayudado para que él se afirmara en la obra de Dios. Y Dios usa la vida del apóstol Pablo con un carácter fuerte, pero también usa la vida de Bernabé con un carácter noble que se considera de su sobrino y lo llama para todos lados para que él pueda estar creciendo en la obra de Dios. Hermanos, dentro de la obra hay hombres como el apóstol Pablo, hay hombres como Bernabé que son usados por el Señor para edificar nuestras vidas. Y usted puede ser un Saulo, usted puede ser un Bernabé, pero usted puede ser un Pedro también, porque el apóstol Pedro fue uno de los hombres que influyó también mucho en la vida de Juan Marcos. De tal manera que en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 13, el apóstol Pedro lo nombra como su hijo, como un hijo de él. 1 de Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saluda. Lo que aquí dicen es de que la iglesia estaba aún en la casa de Marcos. Marcos había madurado, Marcos había crecido. Pero de esto, ¿qué podemos aprender para nosotros? Pues nosotros podemos aprender de la vida de Marcos que nuestra vida, la vida de los hombres no es perfecta. Todos nos equivocamos. Y en algún momento podemos tropezar. Y en algún momento nos podemos caer. En algún momento nos podemos equivocar. Pero que Dios siempre tiene hombres, personas cerca que las va a usar para que tú te levantes y no te quedes ahí en ese piso, y te levantes y puedas crecer y puedas madurar y puedas seguir siendo útil dentro de la obra. Si tú eres uno de esos hermanos, recuerda que Dios está usando hermanos para tu vida. Y si tú te has caído, no te quedes ahí, porque Dios quiere que te levantes. Juan Marcos fue un hombre que se cayó. Fue un hombre que estaba, parece que en el piso. Parece que ya no podía seguir. Pero Dios usó la vida de otros hombres para motivarlo, para llevarlo a la madurez y para que posteriormente él fuera un hombre de mucha utilidad dentro de la obra, y un hombre que al final él escribió el Evangelio de Marcos. Un hombre que fue usado grandemente por Dios, un hombre que sirvió dentro de la obra. Así que, mis hermanos, nuestra vida es como la de Marcos. A veces podemos tropezar, pero tú puedes seguir, porque Dios dentro de su obra siempre tiene hombres como Juan Marcos, que pueden consolar tu corazón,
que pueden darte una palabra de reprensión y que pueden levantarte para que tú continúes adelante dentro de la obra de Dios. Y nos menciona otro hombre llamado Justo, Jesús Justo, llamado Justo o por sobrenombre Justo, versículo 11 dice: y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido un consuelo para mí. Aquí menciona el tercer judío, 3 judíos, dije, 3 eran judíos y 3 eran gentiles. Jesús llamado judío o Jesús llamado Justo era un hombre judío. Él era un hombre que realmente no lo encontramos en otro lugar, pero que dice que tiene por sobrenombre Justo, y esto es que es un hombre que obra con justicia. Este hombre no se nos dice más de él, pero lo que se nos dice aquí en este versículo es que todo lo que se nos dice es favorable, especialmente porque él se une al el equipo del apóstol Pablo, y es uno de los que mandan saludos a la iglesia de Colosas. Pero Pablo lo incluye dentro de los 3. Está, como ya mencionamos al inicio, Aristarco, está Marcos y está Justo o está Jesús, que es llamado Justo. Estos 3 judíos que dice que fueron de consuelo para el apóstol Pablo. Y él lo dice en este versículo 11 dice: y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. 3 hombres de la circuncisión. Pablo era un judío y él amaba mucho a su gente. Y él deseaba que su gente se convirtiera a Cristo. Pero su gente o su nación o su sangre o su linaje eran duros. Y él dice: pero estos 3 han sido transformados por el Señor. Y estos 3 son los que me ayudan en la obra de Dios. Y estos hombres han sido un consuelo para mí. ¿Usted qué piensa del apóstol? ¿Que alguna vez se sintió triste? ¿O no? ¿Cómo era el apóstol Pablo? ¿Sería un hombre que nunca sintió tristeza? ¿Sería un hombre que nunca se sintió desanimado? Bueno, pues Pablo mismo dice que estos 3 hombres fueron un consuelo para él y le ayudaron en su vida en los momentos difíciles. Hermanos, tu vida, cualquiera de los que aquí estamos y que hemos creído en el Señor, puede ser útil dentro de la obra de Dios. Y tu vida puede ser útil de tal manera que tú puedas motivar el corazón de uno de tus hermanos, de los líderes, del pastor, de los que predican. Porque todos, hermanos, en algún momento necesitamos una palabra de consuelo. Todos en algún momento nos podemos sentir agobiados. Y si hay algo que motiva tu vida, es cuando un hermano viene y se acerca a ti y ora por ti y te dice: hermano, yo aquí estoy en lo que pueda servir. Estos hombres estuvieron cerca del apóstol para servir. Pero posteriormente nos menciona a otros 3, ¿verdad? A los otros 3. Y esos 3 que eran judíos, y inicia con el que era pastor de la iglesia en Colosas, que es Epafras. Dice el versículo 12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, él es un gentil, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que a Dios requiere. Epafras era un hombre de Dios. Epafras era un hombre de Colosas y que ministraba en la iglesia de Colosas, era pastor de Colosas, pero ministraba en la iglesia de Colosas y en la iglesia en Hierápolis. Él fue quien vino al apóstol Pablo hasta Roma y le visitó en la cárcel
para contarle realmente del estado en el que se encontraba la iglesia de Colosas, y le mostró también, aparte de que el estado en el que se encontraba, que gracias a Dios la iglesia de Colosas estaba muy firme en Cristo, pero también le contó de los problemas que también ahí había y que amenazaban a la iglesia de apartarse de Cristo, como eran los judaizantes y como eran los gnósticos que estaban en este lugar. Entonces, Epafras era un hombre de Dios que realmente se preocupaba por la iglesia. Era un siervo de Cristo que había comprendido realmente el precio que Dios pagó por él, y él era un hombre que sirvió a Jesucristo, amaba a Dios, amaba la obra y era fiel realmente en su servicio a Dios. Él siempre buscó el bienestar de la iglesia. Él siempre buscó llevar a los hermanos a un mayor crecimiento y acercarlos más a Cristo. Él no buscaba otra cosa. Su deseo no era que los hermanos decayeran o ponerles un tropiezo, no. Su deseo es que los hermanos se acercaran más a Cristo. Por eso, como dice el versículo 12, es un hombre que realmente ama al Señor. Es un hombre que busca el bien de la iglesia. Es un hombre que busca que la iglesia crezca en ese conocimiento de Dios, pero que también viva la vida de Cristo. Él cuidaba que la iglesia no se contaminara de las falsas doctrinas. Él estaba muy pendiente de eso. Él cuidaba realmente que la iglesia pudiera vivir la vida cristiana como lo que ellos decían ser. Pero también, como él sabía que el único que podía sostener a la iglesia, él oraba de una manera intensa por la iglesia para que la iglesia pudiese estar firme. De tal manera que el apóstol Pablo da testimonio de él diciendo en el versículo 13, porque les doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras era un siervo de Dios. Dice que oraba, ¿verdad? Continuamente. Es un hombre que oraba a Dios y que intercedía por los hermanos. Él tenía un gozo ahí en el capítulo 4 de de Colosenses, perdón. En el versículo, estamos en el versículo 12, 13, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, de una manera intensa, encarecidamente, para que estéis firmes y perfectos, completos en todo lo que Dios requiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Un hombre que amaba la obra de Dios, un hombre que buscaba el bien de la obra de Dios. Hermano, tu deseo y mi deseo debe ser el deseo de Epafras, de buscar el bien dentro de la obra de Dios, el de buscar que los hermanos puedan acercarse más a Cristo, el de buscar que los hermanos realmente permanezcan firmes y no se aparten de Cristo. Eso hacía Epafras. Y animaba a los hermanos, y necesitamos ser animados, y la palabra nos enseña que necesitamos nosotros estimularnos al amor unos a otros, que necesitamos ser animados unos a otros y preocuparnos los unos por los otros. Bueno, pues Epafras era un hombre que se preocupaba por la iglesia, es un hombre que servía a Dios. El otro hombre que menciona, gentil también, y que manda saludos es Lucas. Y le llama a él el médico amado, el médico amado. Dice: os saluda Lucas, el médico amado. Lucas era un médico, como el apóstol mismo lo menciona. Él fue el quien escribió el evangelio que lleva su nombre. Lucas como persona era una persona muy agradable, lo que dicen y el testimonio que ellos dan, era muy agradable. Y era muy amado por el apóstol Pablo, por eso le llama el médico amado. Era muy amado por el apóstol Pablo,
porque él tenía realmente una personalidad muy agradable, especialmente porque era cristiano, y se identificaba con todos, con el apóstol, estaba cerca de él, y con todos los hermanos que estaban ahí, también se identificaba con ellos, y estaba cerca de ellos, y convivía con ellos, y entonces él era amado por el apóstol, y era amado por todos los hermanos. Por eso el apóstol le llama el médico amado, un hombre de Dios. Él fue un fiel amigo de Pablo, pero también él fue muy fiel al evangelio, y él fue muy fiel al Señor. Él sirvió al Señor con sus talentos. Él acompañó al apóstol Pablo desde su segundo viaje misionero y continuó por él en todo tiempo. Cuando él escribe en el libro de los Hechos, él menciona, y nosotros, o estábamos ahí, porque se incluye él que estaba junto con el apóstol Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 10 dice: cuando Pablo vio la visión de los macedonios, cuando se le presentó la visión de los macedonios, dice, enseguida, dice Lucas, que escribió el libro de los Hechos, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Él fue un hombre misionero al 100%. Él se unió al equipo del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 20, versículo 6 dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos por 7 días. Lo que dicen de este gran varón, que era el médico llamado Lucas, es que él renunció realmente a su profesión para unirse a la campaña de evangelismo que el apóstol Pablo llevaba continuamente. Él estuvo muy cerca del apóstol Pablo en todo tiempo, atendiéndole. Él estuvo muy cerca de todos los hermanos que estaban ahí junto con el apóstol Pablo y los hermanos con los que convivía, y fue un hombre que dedicó todo su talento para el servicio de Dios. Hermanos, Lucas era un hombre que amaba a Dios, y un hombre que sabía que todo lo que él era para ofrecerlo al Señor, de tal manera que él no se negó y ofreció su vida completa para el servicio del Señor. El Señor, hermanos, te ha dado una personalidad, y Dios te ha dado una posición, pero Dios también te ha llamado para que le sirvas en todo lo que tú eres y en donde sea que tú estés. Lucas le sirvió al Señor, y él sirvió con todo su corazón. Él ofreció su vida, él ofreció sus talentos para la obra de Dios. Él se ofreció completamente al Señor. ¡Qué gran bendición! ¿Cuántos hermanos no hay así en la obra de Dios? Y que usted ha conocido, y sabemos de los hombres de Dios que han tenido que seguir al Señor, y en verdad con todo su corazón se han entregado a Él. Bueno, pues él fue con él a Filipos, él fue con él a Troas, y Lucas estuvo en todo lugar. Pero nos menciona un tercero, y dice, y Demas, ¿verdad? ¿Sí sabemos de Demas? ¿Sí conocemos a Demas? Demas es un hombre que también a lo mejor sabemos de él. Él nos dice que fue un colaborador del apóstol Pablo, un hombre que también debe ser recordado, o que debe ser recordado por la iglesia de Colosas, y también debe ser recordado por nosotros, porque él es uno de los que mandan saludo a la iglesia de Colosas, porque Demas es parte del equipo del apóstol Pablo que está con él allá en Roma, y le dice, y les manda saludos Demas. Demas es un hombre que sirvió dentro de la obra de Dios, y estuvo cerca del apóstol Pablo en este primer encarcelamiento. Pero en su segundo encarcelamiento, cuando Pablo nuevamente es encarcelado,
el apóstol Pablo escribe desde Roma palabras muy tristes acerca de este hombre. En segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9 y 10, le dice a Timoteo, y le dice estas palabras: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas se apartó de la obra de Dios. Demas se alejó del Señor. Demas amó más las cosas de este mundo. Demas amó los placeres de este mundo. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo puede un cristiano hacer esto? Déjeme decirle, hermanos, que si usted es cristiano de verdad, todos como cristianos estamos expuestos a caer en algún momento. Y en algún momento alejarnos a lo mejor de la obra de Dios. Pero ¿sabes una cosa? El Espíritu de Dios que mora en nosotros no nos va a dejar ahí. El Espíritu mismo nos va a levantar y nos va a traer. Y el Señor mismo nos va a traer, de cualquier forma nos va a acercar a Él. Y nos va a levantar para que nosotros sigamos siendo perseverantes. O bien te atrae, como a veces oramos, decimos, atráelo con cuerdas de amor. A veces te puede atraer de otra manera, pero el Señor te va a traer si eres su hijo. Pero cuando una persona realmente no ha sido convertido y no ha sido salvo, bueno, puede pasar lo de Demas. Se va a ir al mundo y se va a perder en el mundo, y se va a perder porque nunca conoció realmente al Señor. Pero lo que podemos aprender de Demas, hermanos, y lo que debemos de tomar enseñanza, es que Demas fue un hombre que estuvo muy cerca, podemos decir, de un gran predicador, como lo fue el apóstol Pablo, de un gran pastor, y que estuvo dentro del ministerio del evangelismo, y que fue a los diferentes viajes misioneros, y que servía dentro de la obra. Pero Demas apostató de la fe. Si tú no eres cristiano, puedes apostatar de la fe. Si tú eres cristiano, cuidado, porque no importa si eres un hombre que está dentro de la obra de Dios y sirviendo dentro de la iglesia, cuidado, porque el diablo nos puede hacer tropezar para que caigamos y nos alejemos de Dios. De tal manera que eso nos invita para que nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de que cualquiera puede tropezar, y que vigilemos nuestra vida espiritual y que mantengamos nuestra comunión con Dios para que no nos pase lo de Demas. Porque si ahí está, es para que tú tomes enseñanza. Él estuvo cerca de Pablo, pero él se alejó del Señor. Cuidemos nuestra vida, hermanos. Así que estos seis hombres, eran hombres que estaban cerca del apóstol Pablo y mandaban saludos, y eran hombres que estaban sirviendo dentro de la obra de Dios y fueron muy útiles, y su testimonio sigue siendo útil para nosotros hoy en día. De tal manera que hoy estamos sacando enseñanza y mirando nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro servicio a Dios? ¿Cómo estamos caminando con el Señor? Es lo que tenemos que ver. A final de todo, el apóstol Pablo, él termina su carta enviando solamente una invitación a que lean la carta. Que cuando llegue esta carta por medio de Tíquico y sea entregada la carta a Colosas, él les dice, lean esta carta, versículo 15 al 18. Nos dice estos versículos para concluir. Saluda a los hermanos que están en la Odisea, y Ninfa a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Odisea, de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira, cumple tu ministerio que recibiste en el Señor. La salutación
de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. El apóstol Pablo manda saludos a la iglesia de la Odisea y especial manda saludos a esta hermana llamada Ninfa, la cual consideran que es una hermana que era cristiana, que conocía al apóstol Pablo, que tenía una iglesia en su casa y que se reunían, y le manda saludos. Pero también pide, y esa es su solicitud, que lean esa carta, la carta de los colosenses que llegaba a Colosas, que la lean toda la iglesia, que se reúnan y que la lean, y luego que la lean a la iglesia de la Odisea. Es importante que podamos leer la palabra, hermanos. Es importante que ellos pudieran leer la palabra, y especialmente porque en aquel tiempo no tenían, como usted y yo, toda la Biblia. Ellos tenían el Antiguo Testamento, pero cuando una carta de los apóstoles era mandada, en verdad que era de gran bendición para la vida de la iglesia. Hoy usted y yo tenemos todas las cartas de los apóstoles en la iglesia, y tenemos 13 cartas de los apóstoles, y podemos ser bendecidos grandemente por ellas. Bueno, Pablo le pide a los hermanos que la lean para que sean bendecidos en su vida espiritual y puedan aplicar la enseñanza de esa carta. Y también pide que las otras iglesias cercanas la lean para que sean bendecidos. Usted y yo, hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, porque si ha de crecer espiritualmente es por medio de la palabra. Ya Pablo nos lo ha dicho en la palabra, ya en el capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con sabiduría. Si la palabra de Cristo está en tu corazón, hermano, tú vas a ser de bendición para otros. Y si tu corazón está lleno de la palabra de Cristo, tú vas a poder vivir para el Señor. También el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que cuando antes de ir a verlo, dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y la exhortación y la enseñanza. Pablo considera una y otra vez que leer la palabra de Dios es de gran edificación para la vida del cristiano. Usted y yo, hermano, si dejamos de leer la palabra, dejamos de edificarnos. Por eso tienes que leer la palabra de Dios y tienes que meditar en ella. Es importante que nosotros lo hagamos. Y después dice que la carta de los de la Odisea, que la lean en la iglesia de Colosas. Bueno, esta carta que nos habla aquí, lo que se dice es que es una carta, o es lo que dice muchas cosas, pero, perdón hermana, ya se alargó el tiempo, ya algunos están yendo. ¿Ah? Ya son 3 por lo menos. Una carta que el apóstol Pablo escribió y que fue enviada a la Odisea, pero que es una carta que se perdió y que no está. Entonces no podemos hablar de esta carta porque no es. Algunos dicen que era la de Efesios, pero realmente no tenemos esa certeza. Por lo tanto, pues Pablo está diciendo que lean esa carta porque él la ha enviado, pero no está. Así que también nos habla de Arquipo. Dice versículo 17: decida Arquipo, mira que cumplas con tu ministerio. La recomendación que el apóstol Pablo le da a este varón, que es lo que dicen de este hombre, porque también no se nos menciona en ningún lugar, es que era el pastor que se quedó a cargo de la iglesia mientras Epafras iba a Roma, y que Arquipo era un hombre que era joven, y Pablo le dice a la iglesia que animen a Arquipo para que él cumpla en este ministerio, que es un ministerio que Dios le ha dado, que Dios lo ha puesto allí, y que él puede ser de gran bendición en su vida. Que su vida, aunque es joven, porque cuando era joven a veces no se le tenía el respeto, aunque es joven, su vida es de gran testimonio. Pues pensando en esto, hermanos, y no les mencioné al inicio, pero el título del mensaje es: cumple con tu ministerio sirviendo al Señor.
pensando en lo que aquí dice y lo que le dicen a Arquipo, mira que cumplas con tu ministerio. Dios nos dice a cada uno de nosotros, que estamos aquí, que podamos cumplir el ministerio que Él nos ha dado dentro de la obra de Dios. Así como cada uno de estos hombres que mencioné y que sus vidas fueron muy útiles para la obra del Señor, así también nosotros, que somos cristianos y que hemos sido transformados por el Señor, Dios quiere usar tu vida y va a usar tu vida grandemente para ser útil dentro de la obra del Señor. A ti también te dice el apóstol Pablo y el Señor mismo, mira, cumple con tu ministerio. Dios te ha dado un lugar, Dios te ha dado un ministerio, cumple con tu ministerio. Aquí dentro de la iglesia, cumple con tu ministerio dentro de tu casa, en tu hogar, con tu familia. Cumple en lo que Dios te ha dado para bendición de los que te rodean y que puedas ser un siervo útil como lo fueron ellos, que con amor sirven al Señor en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, aún sin tener ningún reconocimiento, pero que sus vidas fueron de gran utilidad para la obra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Al final el apóstol sella la palabra firmándola, que la envió, y les manda una bendición. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque nos recuerda, Señor, que tú llamas a hombres comunes, como lo fueron estos hombres, pero que fueron de gran utilidad dentro de tu obra. Señor, como iglesia, aquí estamos delante de tu presencia y queremos, Señor, que tú uses nuestras vidas. Queremos ser útiles dentro de tu obra. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida. Padre, bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia y que cada uno de nosotros seamos esos fieles siervos que sirven con gozo en tu obra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos en pie, por favor.
Vamos a orar para terminar. Padre, muchas gracias. Que lo que decimos en este canto sea una realidad de nuestra vida. Ayúdanos a entregarnos por completo a ti. Bendice a tu iglesia, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y que tu palabra, Señor, tenga un efecto en nuestro corazón. Gracias por ese tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar y vamos a ver los avisos. Bueno, hoy tenemos culto a las 6 de la tarde, hermanos, aquí y también en la misión, en la